La obra El miedo a la libertad de Erich Fromm, de 1941, es un texto fundamental en la intersección de la psicología social y la filosofía humanística. Nacido en 1900 en Frankfurt, Alemania, Fromm se formó como psicoanalista en el Instituto Psicoanalítico de Berlín y posteriormente desarrolló gran parte de su carrera en los Estados Unidos, a donde emigró a causa de la persecución nazi. Influido tanto por Sigmund Freud como por Karl Marx, Fromm creó una síntesis original de teorías psicoanalíticas, sociológicas y filosóficas que se enfocan en la naturaleza humana, la libertad y la ética. En el miedo a la libertad, Fromm explora cómo el ser humano, a lo largo de la historia occidental, ha transitado de una situación en la que se sentía fuertemente condicionado por estructuras externas, por ejemplo el feudalismo, los estamentos sociales o la autoridad religiosa, a una era de creciente individualismo y aparente autonomía. Sin embargo, la paradoja que Fromm destaca es que al mismo tiempo que las personas han adquirido más libertades formales, como la eliminación de lazos de servidumbre medieval, han incrementado su sensación de desarraigo, de ansiedad y de aislamiento. De ahí que el pensamiento principal que vertebra la obra sea que la libertad, en lugar de ser un logro meramente emancipatorio, puede transformarse en un peso psicológico difícil de manejar, lo que lleva a muchos individuos a buscar subterfugios o mecanismos de escape para evadirlo. Para entender mejor el miedo a la libertad, conviene situarlo en el contexto histórico en que fue concebido. Publicado, como dijimos, en 1941, el libro fue escrito en un periodo turbulento para Europa y el mundo. El auge de los totalitarismos, principalmente el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, mostró hasta qué punto las masas podían verse seducidas por líderes carismáticos, ideologías simplificadoras y la promesa de una identidad fuerte y cohesionada. Esto era especialmente chocante si se recordaba que Alemania había sido cuna de la Ilustración y del pensamiento racionalista y liberal. Así surgía la pregunta: ¿cómo es posible que en plena modernidad las personas se sometan voluntariamente a regímenes autoritarios? Fromm se propuso responder esta pregunta desde una perspectiva psicoanalítica y sociológica. Formado en la tradición freudiana, se caracterizó por buscar una psicología social que integrara la dimensión inconsciente y la influencia de la sociedad en el individuo. Se interesó particularmente en la relación entre la personalidad y los sistemas culturales y económicos. Como judío alemán, fue testigo directo de la crisis de la República de Weimar y del avance del nazismo. Se exilió primero en Ginebra y luego en Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia y a la investigación en instituciones académicas como la Universidad de Columbia. Su experiencia vital, marcada por el conflicto bélico y el exilio, le permitió poner en perspectivas teorías clásicas de Freud y Marx, reformulándolas y dotándolas de un cariz humanista. En este contexto de ascenso de la barbarie totalitaria, pero también de la consolidación del capitalismo industrial, Fromm publica El miedo a la libertad. En uno de los pasajes del libro advierte: el paso decisivo hacia la libertad humana implicó nuevas incertidumbres. Esta afirmación muestra la convicción de que la emancipación de los antiguos lazos de sumisión medieval, donde la persona tenía poca o nula movilidad social, pero también estaba protegida por una jerarquía social clara, conlleva, por tanto, la aparición de un individuo de pronto que debe enfrentar un mundo en el que ya no hay la misma seguridad ni la misma identidad colectiva. Este sujeto moderno se encuentra potencialmente libre, pero paradójicamente más desorientado y con mayor inseguridad respecto a su lugar en el mundo. Estas tensiones explicarían, según Fromm, la facilidad con la que muchos se entregaron a promesas autoritarias o se refugiaron
en el conformismo gregario. A lo largo de la obra, Fromm describe la libertad en términos ambivalentes. Por un lado, la libertad es un logro histórico fundamental, la posibilidad de que el individuo se autodetermine, defina sus creencias y proyectos vitales y ejerza un mayor control sobre su destino. Por otro lado, la sociedad puede traer consigo un fuerte sentimiento de desarraigo, pues el individuo deja de estar vinculado a estructuras tradicionales que proporcionaban identidad y sentido de pertenencia. Fromm distingue dos tipos de libertad: la libertad de o libertad negativa y la libertad para o libertad positiva. La primera, la libertad de libertad negativa, se refiere a la capacidad de liberarse de ataduras externas, como la presión política o social, mientras que la segunda, la libertad para, hace referencia a la facultad de realizar los potenciales humanos creativos y de vivir con autenticidad. Es decir, no basta con deshacerse de ataduras. El verdadero sentido de la libertad se cumple cuando se logra concretar la autoexpresión y la realización personal. El meollo del problema radica en que muchas sociedades, especialmente las capitalistas modernas, celebran la libertad de, es decir, la emancipación formal, pero no necesariamente brindan las condiciones para la libertad para, como escribe Fromm, la libertad negativa no se convierte en libertad positiva si el individuo no alcanza un grado de desarrollo que le permita dar un paso más. En esta frase se evidencia la preocupación de Fromm por la madurez emocional y moral de las personas. La historia de la libertad no es lineal ni automática. Las transformaciones sociales pueden otorgar al individuo nuevas oportunidades de autonomía, pero si la sociedad no promueve la cooperación, la fraternidad, la justicia y el desarrollo creativo, la gente puede sentirse abrumada y temerosa ante la soledad y la responsabilidad. El peligro surge cuando se desea, inconscientemente, volver a un estado de sumisión, aunque sea bajo nuevas formas, como el fanatismo político o el consumo compulsivo en la sociedad de masas. La dialéctica entre libertad y seguridad aparece, pues, como el núcleo de la reflexión. Fromm señala que históricamente los seres humanos han buscado seguridad a una costa de sacrificar la libertad. La libertad ganada tras la decadencia del sistema feudal, la reforma protestante y las revoluciones burguesas, si no van acompañadas de una estructura social que promueva la responsabilidad y la solidaridad, puede degenerar en un vacío interior que impulse al individuo a buscar una autoridad externa que lo guíe o que lo absorba. Para ilustrar este tránsito histórico, Fromm ofrece un repaso de las transformaciones ocurridas desde la Edad Media hasta la modernidad. En la sociedad medieval, aunque existían fuertes jerarquías y poca movilidad social, el individuo gozaba de la seguridad provista por su pertenencia a un gremio, a un orden feudal o a una comunidad eclesiástica. El lugar de cada uno en la sociedad estaba predefinido. Aunque no existía autonomía, tampoco se presentaban las dudas propias de la vida moderna. La identidad venía dada por la posición social y las costumbres tradicionales. Desde la perspectiva de Fromm, esto implicaba que el individuo tenía menos opciones, pero contaba con un sentido de arraigo y de pertenencia robusto. Con la ruptura de la cristiandad medieval y de la reforma protestante, aparece una nueva concepción del individuo, ahora más consciente de su relación personal con Dios, sin la mediación de la Iglesia. El protestantismo, especialmente la doctrina calvinista, introduce la idea de la predestinación y refuerza la ética del trabajo. El individuo se ve obligado a actuar en el mundo como si su éxito material fuera un signo de salvación, lo que siembra las semillas del capitalismo. De esta forma, el sujeto va rompiendo con la comunidad tradicional y adquiere una libertad formal que en muchos casos le produce ansiedad
y culpa, puesto que carece de la certidumbre colectiva tradicional. Esto obliga a ser libre, pero al mismo tiempo esa libertad me expone a la duda. Podría resumirse como la situación existencial del hombre moderno. En palabras de Fromm, el hombre empezó a verse a sí mismo como un individuo libre, pero aislado. El aislamiento no solo es psicológico, sino también social y económico, pues el surgimiento de la burguesía y el capitalismo temprano crea nuevas desigualdades, a la par que destruye las protecciones gremiales del pasado. Por otro lado, la libertad individual se afirma en el plano político con la Ilustración y con las revoluciones liberales, pero sigue pendiente la pregunta de cómo ese individuo va a llenar el vacío de la soledad y cómo va a encontrar sentido a su existencia. A medida que avanza el siglo XIX, estas tensiones se vuelven más explícitas, siendo uno de los grandes problemas la alienación que Karl Marx describió en el ámbito laboral y la enajenación de la esencia humana, que Freud señalaría en el plano psíquico. Fromm sostiene que la modernidad trajo consigo una libertad negativa, la famosa libertad de, pero no necesariamente impulsó una libertad positiva, la libertad para. Consecuentemente, el individuo puede sentir angustia o ansiedad ante la inmensidad de posibilidades que se abren, sin contar con las herramientas psicológicas o sociales para ejercerla constructivamente. De ahí que este vacío sea terreno fértil para la manipulación política. Los regímenes totalitarios ofrecen un cobijo y una identidad colectiva a cambio de la sumisión. Fromm lo resume con lucidez, afirmando: la libertad, si es meramente liberación, puede convertirse en un lastre insoportable. Uno de los aportes más reconocidos de Fromm en El miedo a la libertad es su tipificación de los mecanismos de escape, a los que recurre el individuo que no puede soportar el peso de la libertad. Estos mecanismos representan la forma en que la gente renuncia a la propia autonomía en aras de recuperar cierta seguridad psicológica y existencial. Fromm describe tres principales: el autoritarismo, la destructividad y el conformismo automático. El mecanismo autoritario consiste en la tendencia a fusionarse con alguien o algo externo para adquirir la fuerza que se siente carente. Este proceso puede tomar dos formas: sadismo y masoquismo. En la forma masoquista, el individuo se somete a la autoridad de otro para descargar la responsabilidad y el agobio de la libertad. En la forma sádica, busca dominar a otros para compensar la impotencia interna. Aunque pueden parecer opuestos, ambos reflejan la misma dificultad de enfrentar la autonomía. El individuo busca en la fusión con una autoridad la desaparición de la soledad. La historia del siglo XX ilustra trágicamente esta disposición, con figuras carismáticas como Hitler y Mussolini, que encarnaron para millones de personas la promesa de orden, pertenencia y grandeza nacional. También podemos destacar a Stalin. Frente al caos económico y social, mucha gente prefirió sacrificar la libertad y la individualidad para sentirse parte de un proyecto autoritario que a su vez ofrecía una identidad colectiva fuerte. En la destructividad, el individuo, incapaz de relacionarse creativamente con el mundo, canaliza su frustración y su miedo en conductas agresivas. Cuando la libertad produce desarraigo y angustia, una vía de escape puede ser la violencia contra los demás o contra uno mismo. Fromm argumenta que esta destructividad no es un instinto primario, criticando así el reduccionismo biológico, sino que es el resultado de una vida que no encuentra formas de expresión y de amor productivo. O dicho en sus palabras, la destructividad es la consecuencia de una vida que no puede desarrollarse. Fromm ve la destructividad como una respuesta patológica a la imposibilidad
de lograr una relación significativa con el entorno. Cuando el individuo no puede afirmarse en forma positiva, recurre al odio y a la aniquilación, sea en el plano ideológico, social o bélico. El tercer mecanismo de escape, y quizás el más útil en sociedades democráticas y de consumo, es el conformismo automático. En él, el individuo renuncia a la propia singularidad y se mimetiza con las pautas de la sociedad de masa. Cumple con las expectativas, adopta gustos y valores predominantes y se esfuerza por encajar en un intento de no sentirse aislado. Según Fromm, se deja de ser uno mismo para convertirse en lo que los demás esperan que uno sea. En la modernidad capitalista, esta forma de escape resulta particularmente visible. La uniformización de la moda, los comportamientos de consumo, los gustos musicales o los modos de vida en general pueden ser interpretados como una renuncia silenciosa a la libertad interior y a la individualidad auténtica. El conformismo automático mantiene la ilusión de libertad. Pensamos que podemos escoger entre miles de productos, pero en realidad el sujeto se convierte en un engranaje del sistema, perdiendo contacto con su verdadero yo. Si bien el diagnóstico de Fromm sobre los mecanismos de escape es pesimista, el autor no se queda en el lamento ni en el fatalismo. Una de las partes esenciales del miedo a la libertad es su propuesta de libertad positiva, es decir, la forma de enfrentar el mundo con espontaneidad, amor y creatividad. Fromm, profundamente influido por la psicología humanista, considera que el ser humano posee potencialidades constructivas que, si encuentran un entorno favorable, pueden conducir al florecimiento individual y social. Fromm afirma que la realización plena de la libertad implica el desarrollo de la razón y el amor como pilares de la relación con la sociedad y con uno mismo. La razón, en el sentido de Fromm, no es meramente la capacidad lógica, sino la facultad de comprender empáticamente la realidad, de vincularse de manera no alienada con los demás y de forjar vínculos de solidaridad. Por su parte, el amor se entiende como la fuerza activa que permite al individuo trascender el egoísmo y conectarse con otros seres humanos en un plano de reconocimiento mutuo. El amor maduro, dice Fromm, significa unión bajo la condición de preservar la propia integridad. Esta frase encapsula la idea de que relacionarse con los demás no implica perderse o fusionarse patológicamente, sino creer en la reciprocidad, respetando la individualidad. A diferencia del autoritarismo o el conformismo, que anulan el yo, la verdadera libertad y la salud psíquica exigen la interdependencia y la cooperación. Para alcanzar esta libertad positiva, Fromm sugiere reformular las estructuras sociales que fomentan la alienación. Aunque no ofrece un programa político detallado, defiende la creación de una sociedad más justa basada en la participación democrática, la igualdad y la promoción del desarrollo integral de cada persona. De hecho, en su obra posterior profundizaría en el tema, proponiendo un socialismo humanista que se desmarcara de las corrientes totalitarias del comunismo soviético y del capitalismo deshumanizado. La recepción de El miedo a la libertad fue notable, especialmente en Estados Unidos, donde Fromm encontró un público deseoso de comprender las causas profundas del totalitarismo que sacudía Europa. No obstante, la obra de Fromm también recibió críticas significativas. Por ejemplo, sus famosas generalizaciones históricas. Algunos historiadores critican a Fromm por emplear un trazo demasiado amplio al describir la Edad Media como una época de seguridad colectiva frente a la angustia moderna. Si bien hay un fondo de verdad en la pérdida de los antiguos lazos gremiales y eclesiásticos, la Edad Media también estaba marcada por inestabilidades, guerras y hambrunas.
la simplificación de Fromm podría considerarse más metafórica que factual. Otra crítica es la subestimación de los factores puramente económicos. Aunque Fromm integra el marxismo, algunos analistas sostienen que no profundiza lo suficiente en cómo las relaciones de producción y las estructuras de clase determinan la libertad real de los individuos. Su énfasis en la psicología puede desdibujar la importancia capital de la desigualdad material. También se le achaca un excesivo universalismo psicológico. La teoría de Fromm parte de la premisa de que todos los seres humanos sufren el desarraigo moderno de manera similar. Sin embargo, los contextos culturales no occidentales pueden presentar otras formas de arraigo y otras respuestas a la libertad. Y otra que podemos achacarle es la imprecisión en las soluciones. Aunque el autor aboga por la sociedad más participativa y cooperativa, no detalla mecanismos correctos o concretos para lograrla. Pese a su simpatía por un socialismo humanista, las recetas de Fromm pueden verse como vagas o utópicas, dejando al lector con la pregunta de cómo traducir su propuesta en políticas públicas o en reformas estructurales. A pesar de estas críticas, la obra mantiene un lugar relevante en el ámbito de la sociología y la psicología social, por su habilidad para articular la experiencia subjetiva, el miedo, la ansiedad o la soledad, con los cambios objetivos en la historia y en la economía. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Estás de acuerdo con el pensamiento de Fromm? Déjanoslo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.